Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el mundo de la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, a través del libro Sal de tu mente y entra en tu vida, de Russ Harris. ¡Ay, genial! Tenemos extractos de un resumen del libro y también la introducción. ¡Qué bien! Así que podremos explorar ACT desde dos ángulos distintos. Fantástico. Listos para descubrir cómo aceptar los desafíos de la vida sin dejar que nos controlen. Totalmente. Me parece genial que tengamos esas dos perspectivas Sí. porque nos permitirá profundizar en los conceptos de ACT de una manera más completa. Exacto. Al resumen del libro destaca una idea que me llamó mucho la atención. Ajá. ACT no se trata de luchar contra el dolor, sino de desarrollar la voluntad de aceptar todas las experiencias de la vida. Suena un poco contradictorio, ¿no crees? Sí, Aceptar el dolor. es una pregunta ¿No sería mejor eliminarlo? muy común. Claro. Y es que desde pequeños nos enseñan a evitar el dolor a toda costa. Es verdad. Pero lo que propone ACT es cambiar nuestra relación con el dolor. Entender que es parte inevitable de la vida. Al luchar contra él, muchas veces lo amplificamos y generamos más sufrimiento. Entiendo. En el resumen se mencionan ensayos clínicos Sí. que demuestran la eficacia de ACT para diversos problemas psicológicos. Correcto. ¿En qué casos específicos puede ser útil ACT? Pues, ¿Estamos hablando solo de trastornos graves o también puede ayudar en situaciones cotidianas? ICT tiene un rango de aplicación bastante amplio. Se ha utilizado con éxito en casos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, incluso en el manejo del dolor crónico. Vaya, Pero más allá de eso, ICT nos ofrece herramientas para afrontar cualquier situación desafiante, ya veo. desde problemas laborales hasta conflictos interpersonales. Interesante. Y algo que me impactó del resumen Sí. es la frase, es normal tener dolor psicológico. Es una parte importante de todos nosotros. A veces sentimos que hay algo malo en nosotros por tener pensamientos o emociones negativas, ¿verdad? Totalmente. Vivimos en una cultura que nos bombardea con mensajes de felicidad constante, como si la tristeza o la frustración fueran sinónimos de fracaso. Es verdad. ACT nos recuerda que todas las emociones son válidas, que forman parte de la experiencia humana, Claro. y que negarlas o intentar eliminarlas solo genera más sufrimiento. Entonces la clave está en aceptar el dolor como parte de la vida. Exacto. Pero el resumen también habla de la diferencia entre dolor y sufrimiento. ¿Cómo nos ayuda ACT a navegar esa distinción? El dolor es inevitable, todos lo experimentamos en algún momento. El sufrimiento, en cambio, Ajá. surge cuando nos resistimos al dolor, cuando luchamos contra él o intentamos evitarlo a toda costa. Entiendo. ACT nos enseña a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Ajá. Somos el contexto en el que estos ocurren. Me gusta esa idea. Somos el contexto no contenido. Exacto. Y hablando de pensamientos, el capítulo 2 del resumen pregunta, ¿por qué el lenguaje conduce al sufrimiento? Interesante. Eso me intriga. ¿De qué manera el lenguaje puede llevarnos al sufrimiento? El lenguaje es una herramienta maravillosa. Sí, pero también puede ser una trampa. Ya voy a... En ACT hablamos de la fusión con los pensamientos, que ocurre cuando nos identificamos tanto con ellos que los tomamos como verdades absolutas. Claro. Nos creemos todo lo que nuestra mente nos dice sin cuestionarlo. Y ahí es donde entran conceptos como la aceptación, la difusión Ya. y el estar presente, Ajá. ¿verdad? Ya. El resumen los menciona como piezas clave de ACT. Exacto. Ah, La ok. aceptación no significa resignarse, sino abrirnos a la experiencia presente tal y como es sin juzgarla. Claro. La difusión nos permite tomar distancia de nuestros pensamientos, observarlos sin engancharnos en su contenido, y el estar presente nos ayuda a conectar con el aquí y ahora, en lugar de perdernos en la rumia del pasado o la preocupación por el futuro. Suena como un proceso de liberación mental, de aprender a soltar el control sobre nuestros pensamientos y emociones. Sí. Hablando de soltar el control, el resumen utiliza la metáfora del tigre hambriento Ajá. para ilustrar los peligros de la evitación experiencial. ¿Podrías explicarnos esa metáfora? Me intriga saber cómo se relaciona con la idea de alimentar al tigre. Imagina que tienes un tigre hambriento como mascota. Al principio le das un trozo de carne para camarlo, pero el tigre crece, su apetito aumenta y exige más carne, rugiendo cada vez más fuerte si no la recibe. Ya veo. Cada vez que cedes a sus demandas, lo estás alimentando. Eso suena aterrador. Ajá. Supongo que el tigre representa nuestros miedos e inseguridades, ¿no? Exactamente. Ajá.
La evitación experiencial es como alimentar al tigre. Entiendo. Al principio, evitar una situación incómoda puede darnos un alivio momentáneo. Claro. Pero con el tiempo, la evitación se vuelve un patrón que limita nuestras vidas. Ya. El tigre crece y exige más espacio. Entonces, en lugar de alimentar al tigre con evitación, Sí, ACT nos anima a enfrentar nuestros miedos, a acercarnos a la incomodidad. exactamente. Cuanto más la evitamos, más poderosa se vuelve. Justamente ACT nos enseña que la verdadera libertad se encuentra al acercarnos a nuestras experiencias, incluso a las desagradables. Ya veo. Al hacerlo, descubrimos que podemos manejarlas mucho mejor de lo que creímos. Ajá. Y que al otro lado del miedo se encuentran la valentía y el crecimiento. Y ahí entra el concepto de estar dispuesto, Sí, que se menciona en los resumen como un principio fundamental de ACT. correcto. Pero, ¿qué significa realmente estar dispuesto en este contexto? Buena pregunta. No es lo mismo que querer hacer algo. Es una distinción importante. A veces confundimos estar dispuesto con querer o desear. Ajá. Por ejemplo, imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical. Me encanta la música. Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Perfecto. Entonces sabes que para aprender a tocar bien vas a tener que practicar mucho. Claro. Y practicar implica enfrentarte a momentos de frustración, de cometer errores, de sentir que no avanzas. Claro, parte del proceso. Exacto. Puede que no quieras sentirte frustrado o cometer errores, Entiendo. pero estás dispuesto a pasar por esos momentos incómodos. Ajá. Porque sabes que son necesarios para alcanzar tu objetivo de aprender a tocar la guitarra. Es una excelente analogía. Te vas. Estar dispuesto implica aceptar la incomodidad como parte del camino hacia aquello que valoramos. Precisamente. Y esa aceptación nos abre un mundo de posibilidades. Nos permite salir de la trampa de la habitación y avanzar hacia una vida más plena, significativa. Y en esa vida plena, ¿qué papel juegan los valores? Los valores. El resumen dedica 2 capítulos a este tema, así que deben ser bastante importantes en ACT. ¿Por qué son tan relevantes y cómo guían nuestras acciones? Los valores actúan como una brújula interna, guiándonos hacia una vida que realmente nos importa. Nos ayudan a tomar decisiones, a establecer prioridades, a superar los obstáculos y a mantenernos motivados incluso en momentos difíciles. Es como tener un mapa que nos muestre el camino hacia una vida con propósito. Exactamente. En ACT no se trata solo de identificar nuestros valores, Entiendo. sino de vivir en congruencia con ellos, de traducirlos en acciones concretas. Me encanta cómo ACT nos invita a conectar con nuestros valores y a vivir una vida más auténtica. Y ahora, antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, quiero recordar a nuestros oyentes que existe una nueva edición de Sal de tu mente y entra en tu vida para adolescentes. Bien, es una excelente noticia, porque cuanto antes empecemos a aplicar estos principios, mejor preparados estaremos para afrontar los desafíos de la vida. Totalmente de acuerdo. ACT puede ser una herramienta poderosa para personas de todas las edades. Y hablando de herramientas, el resumen del libro menciona que la obra incluye muchos ejercicios prácticos. Sí, muchos. ¿Qué les parecería intentar uno de esos ejercicios esta semana y observar el impacto que tiene en sus pensamientos y sentimientos? Es una excelente idea. Poner en práctica lo aprendido es clave para integrar ACT en nuestras vidas. Exacto. Los vemos en la segunda parte de nuestra inversión en Sal de tu mente y entra en tu vida. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en Sal de tu mente y entra en tu vida. En la primera parte exploramos la idea de que ACT no se trata de eliminar el dolor, sino de transformar nuestra relación con él. Exacto. Y también hablamos de cómo el lenguaje puede llevarnos a la fusión con nuestros pensamientos. Listos para seguir descubriendo las herramientas que nos ofrece ACT. Totalmente. Me quedé pensando en esa nueva edición para adolescentes que mencionamos. Me parece fantástico que se esté llevando ACT a un público más joven. ¿Crees que ACT puede ser especialmente útil en la adolescencia considerando todos los cambios e inseguridades que se viven en esa etapa? Sin duda. La adolescencia es una etapa de grandes transformaciones tanto a nivel físico como emocional. Es un momento en el que se está construyendo la identidad, se enfrentan nuevas presiones sociales y se experimentan emociones intensas. Claro. Tener herramientas como ACT para gestionar esas emociones y pensamientos puede ser fundamental para el bienestar de los adolescentes. Es cierto. Y recordemos que Sal de tu mente y entra en tu vida. No solo se trata de teoría, sino también de práctica. El resumen que estamos analizando menciona muchos ejercicios. ¿Hay alguno que te llame la atención especialmente para trabajar con adolescentes o incluso para nosotros mismos? Hay uno que me parece muy útil y fácil de aplicar. Se llama observar los pensamientos como nubes. Se trata de imaginar que nuestros pensamientos son como nubes que pasan por el cielo de nuestra mente. Algunas son oscuras y tormentosas, otras son blancas y ligeras, pero todas inevitablemente se desplazan y eventualmente se
se desvanecen. Qué metáfora tan visual. Me imagino que esa imagen puede ayudar a los adolescentes y a cualquiera, en realidad, a tomar distancia de los pensamientos y a no engancharse tanto con ellos, sobre todo con esos pensamientos negativos que a veces nos atormentan. Exactamente. El objetivo no es eliminar los pensamientos, Claro. sino simplemente observarlos sin juzgarlos, sin intentar controlarlos o cambiarlos. Dejar que fluyan como las nubes en el cielo. Aceptar que están ahí, pero no dejar que nos dominen. Me encanta esa idea. A veces nos olvidamos de que no tenemos que creer todo lo que pensamos. Es verdad. Nos fusionamos con nuestros pensamientos y les damos un poder que en realidad no tienen. Así es. Y ese poder muchas veces nos lleva al sufrimiento. Por eso la difusión es tan importante en ACT. Nos ayuda a romper esa fusión con los pensamientos y a relacionarnos con ellos de una manera más saludable. Y hablando de poder, recordemos que ACT nos habla del poder de elegir. Podemos elegir cómo respondemos a nuestros pensamientos y emociones y podemos elegir vivir una vida guiada por nuestros valores. Pero, ¿qué pasa cuando esos valores entran en conflicto? A veces queremos hacer algo que nos acerca a un valor, pero al mismo tiempo nos aleja de otro. ¿Cómo podemos manejar esa tensión? Es una pregunta muy interesante. Y es cierto que en la vida real los valores no siempre están en perfecta armonía. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles en las que hay que sopesar los pros y los contras y aceptar que no existe una solución perfecta. Ya veo. Lo importante es ser conscientes de nuestros valores, tenerlos presentes a la hora de tomar decisiones y actuar de la manera que consideremos más coherente con lo que es importante para nosotros. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio de tomar decisiones conscientes y aceptar que a veces habrá que renunciar a algo. No se trata de ser perfectos, sino de actuar en línea con lo que realmente nos importa. Exactamente. Y en ese proceso de elegir, de tomar decisiones conscientes, es fundamental la conexión con nuestros valores. Por eso ACT dedica varios capítulos a este tema. Pero no se trata solo de identificar nuestros valores, sino de integrarlos en nuestra vida diaria. Y en ese sentido me gustaría retomar un punto que mencionamos en la primera parte. Sí. La diferencia entre estar dispuesto y querer algo. Recuerdo que se mencionaba en los capítulos 9 y 10 del resumen. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esa distinción? A veces me cuesta entender la diferencia. Con gusto. A veces confundimos estar dispuesto a experimentar algo con querer que esa experiencia ocurra. Pero son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, imagina que estás entrenando para una maratón. Uy, yo no soy muy deportista. Pero entiendo la idea. Perfecto. Entonces sabes que para correr una maratón vas a tener que entrenar duro. Y entrenar implica enfrentarte a momentos de fatiga, de dolor muscular, de sentir que ya no puedes más. Claro, es parte del proceso de entrenamiento Sí. y requiere mucha disciplina. Exacto. Ahora bien, puede que no quieras sentirte fatigado o tener dolor muscular, pero estás dispuesto a pasar por esos momentos incómodos porque sabes que son necesarios para alcanzar tu objetivo de correr la maratón. Es una excelente manera de ilustrar la diferencia. Entonces, estar dispuesto implica aceptar la incomodidad como parte del camino hacia aquello que valoramos. En este caso, el valor sería la salud, el desafío personal o incluso el simple hecho de llegar a la meta. Precisamente. Y esa aceptación nos abre un mundo de posibilidades, nos permite salir de la trampa de la evitación y avanzar hacia una vida más plena y significativa. Y en ese camino no estamos solos. ¿A qué te refieres con que no estamos solos? ACT también habla sobre la importancia de las relaciones interpersonales. Por supuesto. En ACT se reconoce la importancia del contexto social en nuestro bienestar. No somos islas, vivimos en comunidad, y nuestras relaciones con los demás influyen en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Entonces, ACT también nos da herramientas para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Sí, de hecho, uno de los pilares de ACT es la conexión con los demás. Se trata de cultivar relaciones auténticas basadas en la compasión, la empatía y la aceptación. Y esto implica también aprender a comunicarnos de forma asertiva, a expresar nuestras necesidades y a establecer límites saludables. Me gusta esa idea. A veces nos cuesta conectar con los demás de una manera auténtica por miedo al rechazo o al conflicto. Pero ACT nos anima a ser nosotros mismos, a mostrar nuestra vulnerabilidad y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Exactamente. Y en ese proceso de conexión con los demás, también estamos conectando con nosotros mismos, con nuestros valores y con lo que realmente nos importa. Es fascinante cómo ACT integra diferentes aspectos de nuestra vida, desde la gestión de las emociones hasta las relaciones interpersonales. Y todo ello con el objetivo de vivir una vida más plena y significativa.
Así es, ACT nos ofrece un mapa para navegar por la vida de una manera más consciente, compasiva y comprometida con lo que realmente nos importa. Y en ese mapa la conexión con los demás es un punto clave. Me encanta esa metáfora del mapa. Y ahora, antes de pasar a la última parte de nuestra inmersión, me gustaría plantear una pregunta a nuestros oyentes. Adelante. Si tuvieras que elegir un valor que te gustaría cultivar o fortalecer en este momento de tu vida, ¿cuál sería? ¿Y qué acciones concretas podrías llevar a cabo para vivir en mayor congruencia con ese valor? Es una excelente pregunta para reflexionar. Nos encantaría escuchar sus respuestas. Y nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inmersión en Sal de tu Mente y Entra en tu Vida. De regreso a nuestra inmersión final en Sal de tu Mente y Entra en tu Vida. En las partes anteriores hemos explorado los principios clave de ACT, la aceptación, la difusión, el estar presente y la importancia de vivir en congruencia con nuestros valores. Pero ¿cómo podemos integrar todas estas ideas en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos convertir la teoría en práctica y generar un cambio real? Esa es la pregunta clave. De nada sirve comprender los conceptos de ACT si no los aplicamos en nuestro día a día. Y ahí es donde entra la práctica, la experimentación y la constancia. Exacto. No se trata de un cambio mágico que ocurre de la noche a la mañana, sino de un proceso gradual que requiere compromiso y autocompasión. Y recordemos que el resumen del libro menciona que la obra incluye muchos ejercicios prácticos. ¿Hay algún ejercicio en particular que te parezca fundamental para empezar a aplicar ACT en nuestra vida diaria? Sin duda, uno de los ejercicios más poderosos y a la vez más sencillos es el de observador. Se trata de dedicar unos minutos al día a observar nuestros pensamientos y emociones como si fuéramos un científico observando un experimento. Simplemente observamos sin juzgar, sin intentar cambiar nada. Me encanta esa idea de convertirnos en científicos de nuestra propia experiencia interna. Como si pudiéramos tomar un paso atrás y observar nuestra mente en acción sin dejarnos arrastrar por la corriente de pensamientos y emociones. Exactamente. La clave está en la atención plena, en la capacidad de observar sin juicio, con curiosidad y apertura. ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente en este momento? ¿Qué emociones estás sintiendo? ¿Dónde las sientes en tu cuerpo? Es como si pudiéramos crear un espacio entre nosotros y nuestras experiencias internas. Un espacio que nos permite elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Justamente. Y ese espacio de elección es fundamental en ACT. Nos permite liberarnos de la tiranía de la mente y tomar decisiones conscientes alineadas con nuestros valores. Y una vez que hemos practicado la observación, ¿cómo podemos empezar a aplicar los otros principios de ACT, como la difusión o la acción comprometida? ¿Cómo podemos llevar esos conceptos a la práctica en situaciones concretas? La difusión se puede practicar de muchas maneras. Podemos utilizar metáforas como la de las nubes que mencionamos antes para observar los pensamientos sin engancharnos en su contenido. También podemos repetir un pensamiento una y otra vez hasta que pierda su significado o cantarlo con una melodía divertida. El objetivo es romper la fusión con el pensamiento, quitarle poder que tiene sobre nosotros. Qué interesante. Es como si pudiéramos jugar con nuestros pensamientos en lugar de ser sus esclavos. En cuanto a la acción comprometida, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores? A veces sabemos lo que es importante para nosotros, pero nos cuesta llevarlo a práctica. Una herramienta muy útil es crear un mapa de valores. Se trata de escribir una lista de nuestros valores fundamentales y luego reflexionar sobre cómo podemos ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. ¿Qué acciones concretas podemos realizar para vivir en mayor congruencia con lo que realmente nos importa? Es como tener una brújula que nos guíe en la dirección correcta. Y recordemos que no se trata de ser perfectos, sino de avanzar en la dirección de nuestros valores paso a paso. Exacto. La clave está en la constancia, en la práctica diaria y en la autocompasión. Habrá momentos en que nos desviemos del camino, en que actuemos de forma impulsiva o nos dejemos llevar por la inercia. Lo importante es darnos cuenta, aprender de la experiencia y volver a conectar con nuestros valores. Y en ese proceso de aprendizaje, recordemos que no estamos solos. Como hablamos en la parte anterior, ACT también nos invita a cultivar relaciones auténticas basadas en la compasión, la empatía y la aceptación. Totalmente. Las relaciones significativas nos nutren, nos inspiran y nos dan fuerza para seguir adelante. Al mismo tiempo, nosotros podemos ofrecer a los demás nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro amor. Es como si la conexión con los demás fuera un motor que nos impulsa a vivir una vida más plena y significativa. Hablando de inspiración, hay una frase del resumen del libro que me impactó mucho. Nosotros tenemos el control de hacer que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida. Es una frase poderosa. Y es totalmente cierto, ACT nos empodera para tomar las riendas de nuestra vida incluso en medio de las dificultades. Nos da herramientas para gestionar nuestras emociones, conectar con nuestros valores y construir relaciones auténticas. Nos invita a vivir una vida plena con propósito y en congruencia con lo que realmente nos importa. Y recordemos que hay una nueva edición de Sal de tu Mente y Entra en tu Vida.
para adolescentes. Es una gran oportunidad para compartir estas herramientas con las nuevas generaciones y ayudarles a construir una base sólida para su bienestar emocional. Totalmente de acuerdo. Cuanto antes aprendamos a manejar nuestras emociones y pensamientos, más herramientas tendremos para construir una vida plena y significativa. Y con esa reflexión final llegamos al final de nuestra impresión en ACT. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas ideas y herramientas para aplicar en sus propias vidas. Recuerden que el poder de cambiar está en sus manos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.